Quiero decirles que este viernes que pasó convoqué a un consejo ampliado de generales y almirantes. Me parecía importante conocer ahora, después de la presentación del texto a la Asamblea General, las opiniones que habían recogido los generales y almirantes, comandantes de distintas divisiones, repartos militares, sobre el tratamiento que en la Asamblea le estamos dando al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social del ISFA. Esta reunión se extendió, como les decía, más de lo esperado, por razón por la cual tuvimos que suspender la rueda de prensa de aquel día. Fue un espacio de análisis que nos permitió, por un lado, aclarar dudas y por otro lado también recoger observaciones que nutrirán la discusión que estamos llevando adelante. Quiero decirles que algunas personas dicen, es la primera vez, no. Nos reunimos con el alto mando, es decir, con los miembros del Comaco, regularmente para tratar estos temas y, como ustedes conocen, realizamos varias socializaciones en donde también están los comandantes de las fuerzas y también los comandantes de esos repartos militares. Ahora, la diferencia es que esta reunión era una reunión con el Consejo Ampliado de Generales y Almirantes, después de haber presentado ya el texto y, por tanto, ya no era una primera socialización como la inicial, que incluía, por ejemplo, el tema de la cesantía. Esta no lo incluía y, por tanto, era importante con los textos ya escritos, conocidos por todos, escuchar sus observaciones. En primer lugar, claro, pudimos aclarar una serie de dudas alrededor de los temas, que eran muchos temas que eran de preocupación y que fueron expresados allí por cada uno de ellos. Tuvimos oportunidad de charlar largamente sobre los temas, cada uno de los comandantes de las tres fuerzas, el jefe del comando conjunto y cada uno de los generales y almirantes. Yo creo que el 90% de ellos intervino, pudo dar su opinión al respecto de esto, y esto me parece importante. También es una manera de considerar y respetar la opinión en lo interno de los miembros oficiales de más alto grado de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles eran algunas de sus principales preocupaciones? Hay muchas más, he recogido todas ellas, y la idea de esto es que estas observaciones sistematizadas, que me van a ser entregadas ya por escrito por el jefe del Comando Conjunto, para poderlas tener sistematizadas, las conversaré con el presidente, las conversaremos con los asambleístas y buscaremos que el texto recoja las observaciones y las preocupaciones que ahí se contienen. Pero algunas de ellas, tal vez las más coincidentes. Una era sobre la conservación del régimen especial, que el régimen especial, si hay un régimen de seguridad especial para la policía y para las Fuerzas Armadas. Eso es cierto. Sin embargo, el proyecto no pone en duda, o la reforma, el proyecto de reforma no pone en duda esa condición especial, ese régimen especial que está incluido en la Constitución de la República. Esto consta en la Constitución. La Constitución, bueno, hay que aclarar, hay un régimen especial, pero la seguridad social es una sola. Es decir, dentro de la seguridad social existen regímenes especiales, como el de la policía y el de las Fuerzas Armadas, pero la seguridad social es una sola, dentro del cual existen estos dos subsistemas también, ¿verdad? El del ISFA y el de ISPOL. La propuesta no resta ni niega la especificidad, pero sí, por supuesto, como lo dice la Constitución, y quiero leer lo que a propósito de eso la Constitución establece con claridad la Constitución que el Estado ecuatoriano normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social, en la que se incluye la seguridad social militar. Esto es, no existe sí existe una especificidad, pero no es que existe una seguridad social militar por aparte, una seguridad policial por aparte y el régimen de seguridad social general. Existe una seguridad social global y dentro de ella existen los diferentes subsistemas. Por ello es importante aclarar esto. Les decía que les quiero leer lo que el texto dice, porque esto además ha sido dicho, recuerdo que en la comparecencia que tuve en la Asamblea fue dicho también
por algunos asambleístas que tenían una preocupación sobre él. ¿Qué dice el artículo 367? El sistema de seguridad social es público y universal. Primera. Segundo, ¿qué dice el artículo 368? El Estado normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social. ¿Y qué dice el artículo 370? La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social, de acuerdo con la ley. Sus entidades de seguridad social formarán parte de la red integral de salud y del sistema de seguridad social. Por tanto, si bien es cierto, existen especificidades en la seguridad social, militar y policial, sin embargo, forma parte de la seguridad social global y es obligación del Estado, le corresponde al Estado normar, regular y controlar la misma. Esta era una primera inquietud que, como les he dicho, también ha sido expresada en otros ámbitos. ¿Cuál es la segunda preocupación, la segunda inquietud que se planteaba ahí? Es el tema de la sostenibilidad. He explicado nuevamente, y lo digo abierta y públicamente, el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas ni el de la policía no puede sostenerse por sí mismo, es imposible. Un régimen en donde haya un activo y un pasivo o una relación parecida no puede sostenerse simplemente en ninguna parte del mundo. No existe en ninguna parte del mundo un régimen o un sistema, un subsistema de seguridad social militar o policial que se pueda sostener a sí mismo. Es indispensable la participación, la contribución, el financiamiento por parte del Estado. Por eso, dejamos eso también claro, que era preocupación de algunos de los participantes en la reunión sobre el tema de la sostenibilidad. Esto no significa que tenemos que descuidarnos completamente de eso, no. Por eso, incluso en el texto que ustedes conocen, se plantea que la seguridad social, digamos que el tiempo de aporte mínimo que deban hacer los miembros de las Fuerzas Armadas en su actividad, digamos, laboral, deba de ser de al menos 25 años. Esto para los nuevos, siempre repito, porque si no puede confundirse. Para los actuales, ellos pueden retirarse. Antes era 15 años, ahora pueden retirarse incluso voluntariamente a los 20 años y recibir los beneficios del retiro. Pero se plantea, y lo he dicho en la comparecencia, porque así lo dicen todos los estudios actuariales del ISA, los tres que se conocen, 2007, 2010 y 2012. Todos dicen que es necesario aumentar el tiempo mínimo de aportación al menos a 25 años. Por ello, se ha planteado en el proyecto de reformas que al menos deban ser 25 años para los nuevos, a efectos de que tengan derecho a un retiro con los beneficios correspondientes. Insisto, no es porque sea imposible hablar de o asegurar la sostenibilidad del seguro social, militar o policial, que uno tiene que descuidarse completamente de los aportes, ¿no? Por supuesto, tenemos que preocuparnos de los aportes, porque el resto lo pone el Estado, el resto el gobierno, el Ministerio de Finanzas tiene que poner esos recursos, pero bueno, tampoco vamos a buscar que no se financie en nada, ¿no? Tiene que financiarse, aunque sea en una parte. Ahora las pensiones reciben el aporte del Estado de mucho más del 60%. Entonces, hay que buscar que tampoco crezca mucho más esto y, por tanto, es importante cuidar la seguridad social militar en la parte financiera. Pero dejamos claro, en primer lugar, que no es posible que se sostenga por sí mismo, es simplemente imposible. Y en segundo lugar, que algunas de las medidas que se plantean en ese proyecto de ley de reforma son medidas que justamente contribuyen a que esa insostenibilidad no sea más grande. La tercera preocupación, que también fue presentada con alguna persistencia, digamos, algunos de los asistentes plantearon, es el tema del factor regulador y de los coeficientes que se consideran para
efectos de hacer el cálculo de las pensiones de retiro. Actualmente existe esta definición en la Ley de Seguridad Social y en el reglamento a la ley del ISFA. En la ley y en su reglamento se establecen cuáles son el coeficiente que se aplica por cada año de servicio para el retiro y también el sueldo imponible al que se refiere. Eso hemos aclarado porque de la lectura del texto, algunos de los participantes pensaron que eso podía ser cambiado y les hemos dicho que no, que eso está una parte. En la ley está la parte que corresponde al coeficiente de los años por los años de servicio y en el reglamento está lo correspondiente al sueldo imponible. De tal manera que hemos también aclarado que eso no será afectado, digamos, por la reforma a la ley del ISFA. Y la cuarta preocupación también era respecto a que la propuesta debería de tener la participación de especialistas, de expertos. Sobre esto hemos señalado que las personas que elaboraron la propuesta son personas expertas en temas legales, en temas actuariales, en temas financieros, y que, por otro lado, también han sido considerados los elementos, especialmente las recomendaciones que forman parte de los estudios actuariales. Todos los estudios actuariales, sin excepción. Y todas las personas con las que hemos hablado sobre este tema, que conocen sobre seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía, nos han manifestado. Los estudios actuariales tal vez es lo más importante, porque las personas puede ser que uno hable con una u otra persona, pero los estudios actuariales son documentos técnicos que han sido elaborados en 3 ocasiones. Todos hablan de la necesidad de hacer una reforma a la ley del ISFA y especialmente de aumentar los aportes para que pueda tener un mayor factor de sostenibilidad, no para que se pueda sostener solito, eso es imposible, pero así en eso está claro. Y por esta razón también, y ante el pedido de muchas personas que lo han planteado, hemos dicho que debemos enviar a una persona, a un técnico del ISFA, para que participe en la comisión, con los asambleístas, con sus asesores, a efectos de que puedan ellos ofrecer la información que la Asamblea Nacional ha solicitado. Recibí una comunicación de la presidenta de la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores, en la que se me solicita, yo ya lo he pedido al ISFA para que lo puedan enviar, la información sobre estudios técnicos, actuariales, aportaciones, prestaciones de los distintos seguros. Así es que esa información la enviaremos y también a un técnico del ISFA para que pueda absolver las dudas que allí se pudieran presentar. Con esto quiero concluir para luego atender sus preguntas. Es necesario dejar absolutamente claro esto. Es indispensable, es impostergable, así lo dicen los documentos actuariales. Todos lo sabemos, los militares activos, los pasivos, los oficiales, todo el mundo. Ahí incluso en esta reunión estaban algunos oficiales generales que fueron directores del ISFA anteriormente y plantearon que sí, que todos los estudios señalan la necesidad de hacer esos cambios. Los detalles, las formas, los mecanismos, los valores, eso es lo que se va a discutir. Y eso está ahora en manos de la Asamblea. Le corresponde a la Asamblea tratar, discutir, pedir información. Incluso la presentación no se hizo con el carácter de económico urgente para que haya suficiente oportunidad de analizar el tema y a partir de eso la Asamblea Nacional tomar una decisión. Por ello, nos parecía importante también recoger, después de que ya el texto ha sido presentado en la Asamblea y que ha sido también analizado, ustedes no sé si conocen, pero yo hice un video para que sea difundido ampliamente en todos los repartos militares y que las personas puedan entender con claridad el contenido del proyecto de reformas. Porque hay un problema que he podido constatarlo en las conversaciones que he tenido con oficiales, con personal de tropa, con todo el mundo.
la redacción técnica jurídica confunde. La redacción técnica jurídica, en una parte se lee, por ejemplo, que las personas que tienen que, para poder pedir voluntariamente el retiro, tienen que cumplir 25 años. Sí, eso lo dice en una parte, pero eso es para los que recién entran ahora. Pero si usted lo lee, si no es un experto jurídico, lo lee así, puede entender que ya los que están ahorita también tienen que haber cumplido al menos 25 años para pedir un retiro voluntario. Y no es así, porque si uno va a la parte de las disposiciones transitorias, queda perfectamente claro que sigue vigente la disposición que establece que si alguien quiere retirarse voluntariamente de las Fuerzas Armadas y acceder a los beneficios del retiro, lo puede hacer después de haber cumplido los 20 años. Pero si uno lee el artículo 2, me parece, uno puede entender lo contrario. Por eso es importante, ya después de que el texto se presenta, hacer las aclaraciones que para mucha gente pues, que no es abogada le pueden quedar las dudas, ¿no? Así es que, bueno, eso es fundamentalmente lo que yo quería conversarles sobre la reunión que sostuvimos con los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas con quienes nos reunimos, que son 38 en todo el país y que estuvieron presentes en esta reunión.